Albert Einstein dijo, si quieres conseguir resultados extraordinarios, no continúes haciendo lo mismo. Doctora, estimados compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo del grupo número 7. El punto a tratar son los puntos de controversia en la argumentación. Para ello, mi persona, Miriam Amanihuanca, va a empezar con lo que es un argumento y los elementos del texto argumentativo. ¿Qué es un argumento? Para empezar, la forma en la que nos comunicamos parte de conceptos que son las representaciones mentales del mundo que nos rodea. Para comunicar estos conceptos usamos el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es una capacidad innata para expresarse o comunicarse con los demás. ¿Qué son los sonidos, los signos orales, escritos y gestos que usamos para comunicar una idea? También una lengua en común. Un ejemplo es la lengua española. Sin embargo, existen alrededor de 700 lenguas diferentes en el mundo. Así llegamos a las proposiciones, que por medio de estas expresiones unimos conceptos de forma coherente y lógica para presentar ideas a través del lenguaje y la lengua. Entonces, un argumento se forma al unir dos o más proposiciones o ideas que afirman o niegan algo, usando el lenguaje y la lengua de manera ordenada. También son ideas que refuerzan una tesis propia por su grado de objetividad o fuerza persuasiva, de manera de impactar al receptor. Elementos de un texto argumentativo. La controversia. Es una situación que resulta polémica, sobre la cual pueden existir diversas opiniones o puntos de vista a favor o en contra. La tesis. Es una postura o posición que surge a partir de la controversia. Una tesis es un enunciado que expresa un punto de vista del autor con respecto a un determinado fenómeno, problema o pregunta. La tesis es una idea central de un texto argumentativo. Constituye aquello que el autor sustentará mediante una serie de argumentos. Argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es el razonamiento que se emplea para demostrar o probar aquello que se dice o afirma, o para convencer de algo que aseveramos o negamos. El argumento busca persuadir sobre la veracidad de lo que decimos. Para que sea convincente debe ser coherente, sólido y sin contradicciones que puedan afectar su credibilidad. Además, debe ser capaz de superar réplicas y refutaciones. De ahí que se diga que un buen argumento debe estar bien blindado, es decir, sin puntos débiles. La conclusión. En la conclusión, la tesis se ratifica, se refuerza, se refina o se matiza, según los resultados del ejercicio argumentativo. En esta sección también es posible señalar las limitaciones del escrito e indicar futuras direcciones de reflexión e investigación. También condensa y refuerza lo que fue presentado en la tesis. Doctora Natalie y compañeros, después de haber escuchado la parte de nuestra compañera Miriam, vamos a ver qué es controversia y vamos a ver algunos ejemplos de controversia. Mi persona, Michael Alex, les va a explicar los temas mencionados. Espero que les guste. Hablemos acerca de la controversia. La controversia se refiere a una discusión o debate en el que las opiniones de dos personas o grupos están en desacuerdo, llegando a presentarse así argumentos opuestos. Podemos decir que la controversia es una situación en la que hay una falta de consenso o acuerdo sobre un tema en particular. Veamos algunos ejemplos de controversia. 1. Ejemplos sobre la legalización del aborto. Algunas mujeres llegan a decir que al ser propietarias de su cuerpo pueden llegar a tomar la decisión que a ellas les interese. Algunas mujeres también llegan a decir que se debería legalizar el aborto solo en caso de violaciones y malformaciones genéticas. Y otras mujeres tienen la postura negativa en este caso,
que están en contra de la legalización del aborto, puesto que según sus creencias religiosas, el quitarle la vida a un ser vivo es un pecado. Veamos el segundo ejemplo. Controversia en los videojuegos. Algunos padres de familia creen que la influencia que los videojuegos le traen a sus hijos son negativas, convirtiéndolos agresivos, violentos. En cambio, otros padres llegan a decir que el efecto que les trae estos videojuegos a los niños son bastante positivas, puesto que ayuda a desarrollarse la capacidad cerebral de sus hijos a un máximo esplendor. Veamos el tercer ejemplo. Controversia sobre la existencia de Dios. Algunos creen que Dios no existe, que nunca hubo un creador y que la teoría del Big Bang es real. En cambio, algunas personas llegan a pensar que realmente existe un ser que creó el cielo y la tierra, incluyendo nosotros. Veamos el ejemplo 4. Controversia sobre la igualdad de género y los derechos LGBT. Como en el tema del aborto, varias personas, en este caso del LGBT, han luchado y han hecho marchas con la finalidad de que haya una igualdad de género. Sin embargo, varias personas llegan a creer de lo contrario, que el matrimonio o las parejas debería ser de mujer a varón y de varón a mujer, negando así o negando la existencia o la posibilidad de una relación entre dos varones y dos mujeres. Pasemos al ejemplo 5. Controversia sobre la educación sexual en las escuelas. Algunos padres creen que educar a sus hijos sobre la sexualidad en las escuelas afectaría de manera negativa a los niños, puesto que causaría curiosidad en ellos y esto podría traer graves consecuencias. En cambio, algunos padres están de acuerdo con la educación sexual en las escuelas, puesto que creen que al ser educados de antemano podrían llegar a ser más maduros a su edad. Pasemos al ejemplo número 6. Controversia sobre la pena de muerte y su efectividad como medida disuasoria. Muchas personas creen que al efectuar la pena de muerte, esto hará que varias personas lleguen a reflexionar y dejen de hacer estos actos delictivos. Sin embargo, otras personas creen que al hacer la pena de muerte nos estaríamos convirtiendo en personas salvajes. Pasemos al ejemplo 7. Controversia sobre el uso de animales en experimentos científicos. Algunos dicen que experimentar con animales al final trae buenos resultados. Los resultados de estos experimentos al final benefician al ser humano. Sin embargo, otras personas creen que esto es negativo y que se debería cuidar a los animales, a la fauna. Y en vez de usar a los animales, utilizar otro método para poder experimentar sus experimentos. ¿Cómo plantear una controversia? Primero que nada tenemos que saber qué es una controversia. A continuación les voy a explicar un breve resumen acerca de este término. Es una discusión contrapuesta entre dos o más personas que defienden un tema determinado. ¿Cómo plantear una controversia? Para plantear una buena controversia implica seguir ciertos algoritmos, como identificar el tema, investigar y recopilar información, argumentos a favor o en contra según la persona, definir una posición, presentar argumentos convincentes y tener un lenguaje claro y preciso. Identificar el tema. Consiste en determinar y clarificar el tema principal. Tiene que ser específico y preciso, para que los participantes puedan enfocar sus argumentos en torno a él. Este es el primer paso para plantear una controversia de manera efectiva. Investigar y recopilar información. Es el proceso de recopilar datos, hechos, evidencias y conocimientos sobre un tema en específico. La investigación implica explorar diferentes fuentes, con el propósito de analizar y evaluar críticamente la información encontrada. Argumentos a favor o en contra.
Los argumentos a favor son razones y evidencias que respaldan un tema en específico. Estos argumentos se presentan para convencer o persuadir una posición determinada. Por otro lado, los argumentos en contra tienen la misma finalidad, pero tienen una postura contradictoria. Definir una posición. Significa establecer y expresar claramente una postura o perspectiva sobre un tema en específico. Presentar argumentos convincentes. Implica utilizar estrategias y evidencias sólidas para persuadir sobre un tema o una posición de un tema determinado, con argumentos lógicos, pruebas y apoyos convincentes para respaldar afirmaciones. Cabe mencionar que presentar argumentos convincentes implica también ser honesto, ético y respetuoso. No se trata solo de ganar un debate, sino presentar argumentos de manera clara y coherente. Lenguaje claro y preciso. Un lenguaje claro y preciso es aquel que utiliza para comunicar ideas de manera comprensible y sin ambigüedades. El punto es que el mensaje transmitido sea directo y sin generar confusiones. Recuerda que un lenguaje claro y preciso facilita la comprensión y reduce las posibilidades de malentendido. Y además es fundamental en la comunicación de un tema en específico. Buenos días con todos, mi nombre es Fernando Kevin Vilgahueita y hoy voy a hablarles sobre los pasos a seguir para desarrollar una controversia, así como las partes de una controversia. Espero que esta exposición sea de su agrado y que al finalizar se lleven una herramienta práctica para desarrollar sus propias controversias con éxito. Pasos para elaborar una controversia. Elaborar una controversia requiere seguir una serie de pasos clave que asegure la construcción de un discurso persuasivo y efectivo. En primer lugar, un requisito indispensable para desarrollar una argumentación sólida es elegir un tema que sea controversial o polémico. Esto significa que el tema debe ser objeto de debate y cuestionamiento. Este tipo de temas despiertan emociones y generan interés en la audiencia, lo que nos permite captar su atención y mantener una participación activa. Continuamos con el segundo paso: evitar que la elección del tema esté influenciada por nuestros propios gustos personales. Cuando desarrollamos nuestra argumentación, debemos alejarnos de las afirmaciones de carácter subjetivo, ya que esto limita la posibilidad de debatir y refutar diferentes puntos de vista. Si nos basamos en nuestros gustos, estaremos cerrando las puertas a la diversidad de opiniones y al intercambio de ideas. Continuamos con el paso 3. Adoptar una postura clara a favor o en contra del tema seleccionado. Esta postura actúa como el eje central que marcará la tendencia a lo largo del texto. Cuando tenemos nuestra posición definida, podemos estructurar nuestra argumentación de manera coherente y evitar caer en contradicciones. La postura debe ser fundamentada en base a análisis crítico y evidencias sólidas. Al mantener una postura coherente, el autor establece una base sólida para presentar argumentos persuasivos. Y seguimos con el paso 4, presentar argumentos sólidos que respalden la postura adoptada. Estos argumentos deben proporcionar razones y motivos contundentes que fortalezcan y justifiquen la posición del autor. La clave está en ofrecer evidencias convincentes, datos verificables y ejemplos concretos que respalden los puntos de vista expuestos. Los argumentos sólidos tienen como objetivo persuadir y convencer al lector de la validez y pertinencia de la postura presentada. Además, los argumentos deben tener en cuenta las posibles objeciones o contraargumentos que puedan surgir y refutarlos de manera efectiva. Una controversia está compuesta por varias partes que contribuyen a su estructura y desarrollo coherente. Estas partes son fundamentales para presentar una argumentación sólida y persuasiva. Como primera parte tenemos la introducción. En esta parte se presenta el tema controvertido y se expone la postura que el autor defenderá a lo largo del texto. La introducción tiene como objetivo captar la atención del público y establecer el contexto de la controversia. Se debe realizar una presentación clara y concisa del tema, destacando su relevancia e importancia en el ámbito en el que se desarrolla. Continuamos con el desarrollo o argumento. Este constituye la parte central de una controversia, donde se presenta una organización coherente en párrafos que respaldan la postura adoptada por el autor. En esta sección se exponen argumentos sólidos y motivos persuasivos que buscan convencer al lector sobre la validez de la postura planteada. Cada párrafo se dedica a desarrollar un argumento específico presentando evidencia, datos y ejemplos relevantes para respaldarlo.
La inclusión de evidencia y datos verificables fortalece la argumentación, otorgándole credibilidad y fundamentación. Además, se utilizan ejemplos relevantes para ilustrar y ejemplificar los puntos planteados, haciendo que la argumentación sea más comprensible y accesible para el lector. Y finalmente tenemos la conclusión. Este juega un papel crucial a proporcionar un cierre efectivo y convincente al discurso. En esta parte se realiza una recapitulación de la idea principal y la postura defendida a lo largo del texto. Se sintetizan las opiniones y los argumentos presentados, destacando los puntos más relevantes y persuasivos. La conclusión busca persuadir y modificar la opinión del lector, presentando un último intento de convencimiento. Se refuerza la postura adoptada recordando los argumentos sólidos y motivos persuasivos que respaldan dicha postura. La clave está en presentar un cierre efectivo de la controversia, dejando una impresión duradera en la mente del lector. Hemos explorado los diferentes pasos a seguir para elaborar una controversia, así como las partes de una controversia. Recuerden siempre mantener una postura clara y coherente, respaldándose por razones contundentes y evidencias relevantes. La controversia en la argumentación. Se toman en cuenta bases concretas que permiten establecer cuál es la situación en la que se define la situación controversial. Posteriormente, se incluye la controversia normalmente expresada en una pregunta de acuerdo al tema. El discurso argumentativo responde a la necesidad de presentar y respaldar opiniones, puntos de vista o ideas con el objeto de persuadir. Su propósito principal es presentar argumentos lógicos y convincentes para respaldar una posición específica sobre un tema controversial o discutible. Es decir, el emisor pretende influir en el receptor para que éste modifique su manera de pensar y su postura. Características de la controversia en la argumentación. 1. Requiere la participación de 2 o más personas. 2. Estas deben tener ideologías distintas. 3. Pueden darse de manera oral o escrita. 4. Pueden tener un moderador. Hay varios temas que causan controversia en las personas. Entre ellas políticos, deporte, religión, tienen una postura a favor y en contra que permiten desarrollar el componente persuasivo. Un argumento es un conjunto de ideas y evidencias que se presentan con el objeto de respaldar o cuestionar una afirmación, persuadiendo a alguien de su veracidad o falsedad. Y bueno, espero hayan podido entender este interesante tema acerca de la controversia en la argumentación. Hemos visto los conceptos de qué es argumentación, sus elementos, qué es controversia. Hemos visto también algunos ejemplos, sus partes, cómo plantearla, cómo elaborarla. Mi grupo y yo agradece su gran atención y se despide con un fuerte abrazo. Sin más que decir, nos despedimos. Bye.